Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo de hoy vamos a empezar ya con el patrón de Héctor de la película Coco y vamos a hacer sus piernas y sus brazos. Y bueno, hasta la cadera, si nos da tiempo hacemos un poquito más, pero bueno, en principio hasta ahí es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, pues empezamos. Vamos a empezar haciendo los brazos, entonces con el color hueso o el color que vayáis a usar para hacer los bracitos, empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Y 6. Cerramos el anillo y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos, uno en cada punto. En la vuelta número 6 vamos a hacer 6 disminuciones. Aquí hacemos una y así vamos haciendo alrededor de toda la vuelta 6 disminuciones y terminamos la vuelta con un total de 6 puntos. Ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 28 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Al terminar cortáis dejando bastante hebra para luego poder coserlo al cuerpo y le metéis ya el limpiapipas. Para meterlo tomáis la medida del brazo con el limpiapipas, lo dobláis a la mitad y por ahí lo metemos. Cortamos el sobrante, vamos a meterlo bien con cuidado. Ahí está. Cortamos el sobrante y ya podemos cerrar el brazo con una aguja. Cerramos los 6 puntitos del brazo, así, uno. Tomando solo la hebra que está hacia afuera, la que está más hacia nosotros. Cinco y 6. Ahí estiramos y ya queda el brazo cerradito. Tenemos que hacer 2 iguales. Vamos entonces ahora con las piernas. Seguimos con el mismo color, vamos a hacer todo en color hueso. Hacemos 7 cadenas para empezar. Una, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer un aumento. En la primera cadena hacemos un aumento. 4 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3 y 4. Y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos juntos, ahí en esa misma. Ahí tenemos uno, en esa misma otro, ahí otro 3 y 4. Y ahora por este otro lado de aquí de las cadenas vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada cadena. Cuatro. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 16 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo un aumento. Aquí en este primer punto hacemos un aumento. Ahí está el aumento, he tenido que cortar porque me venía la hebra con un nudo, entonces bueno, pues para solucionar eso, así que ya está. Ahora en la vuelta número 2, en el primer punto hacemos un aumento y seguimos. En el siguiente punto hacemos de nuevo otro aumento. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto.
1, 2, 3 y 4. Luego de los 4 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos, un aumento en cada punto. Ahí tenemos un aumento. En el siguiente otro, van 2. En el siguiente otro, van 3. Y en el siguiente otro, y van 4. Después de los 4 aumentos, vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. Y 4. Y en los 2 últimos puntos vamos a hacer 2 aumentos. Aquí hacemos un aumento. Y en el siguiente otro aumento. Y terminamos la vuelta número 2 con 24 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo y lo marcamos. Este es el primer punto de la vuelta. A continuación de ese punto bajo vamos a hacer un aumento. Y volvemos a repetir un punto bajo y a continuación un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y ahora hacemos un aumento. Después del aumento hacemos un punto bajo y de nuevo en el siguiente punto un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y a continuación un aumento. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto, 3 y 4. En el siguiente hacemos un aumento. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un aumento. Y en el último un punto bajo. Y terminamos la vuelta número 3 con 32 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer los 32 puntos que tenemos, pero tomando solo la parte de la hebra que está por dentro. Solamente con este trocito de aquí, ahí hacemos 1, 2 y así vamos haciendo, tomando solo la hebra que está por adentro, un punto en cada punto de los que tenemos y seguimos con 32 puntos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos, uno en cada punto y marcamos el primero para saber cuál es el inicio de la vuelta. Después de los 9 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Después de la disminución hacemos un punto bajo. Repetimos de nuevo una disminución. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Luego de estos 2 puntos bajos hacemos una disminución. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y de nuevo una disminución. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en los 2 últimos puntos que nos quedan hacemos una disminución. Y terminamos la vuelta con 27 puntos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo una disminución. Lo vamos a marcar, que este es el primer punto. Luego de la disminución vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto.
Después de los 7 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Entonces aquí hacemos una, a ver que no he tomado bien, 2, 3 y 4. Después de las 4 disminuciones vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 8 puntos bajos hacemos una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 21 puntos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos. Aquí tenemos uno y lo marcamos. Después de los 7 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Aquí hacemos una, 2, 3 y 4. Después de las 4 disminuciones vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos la vuelta con un total de 17 puntos. Ahora en la vuelta número 8 empezamos haciendo 5 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. Después de los 5 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Aquí hacemos una, 2, 3 y 4. Y después de las 4 disminuciones vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos la vuelta con un total de 13 puntos. Ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer un punto, pero no lo vamos a marcar porque este punto solo lo vamos a hacer para recorrer, ¿vale? Hacemos ahí un punto y no lo marcamos. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahora sí que empezamos a marcar. Este primer punto es el que marcamos. Y vamos a hacer hasta 4. Ahí tenemos uno. A ver, ahora 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer una disminución triple. Entonces, para hacerla, en el primer punto nos metemos y traemos hebra. En el siguiente punto nos metemos y traemos hebra de nuevo. Y en el tercer punto nos metemos y traemos hebra de nuevo. Y ahora cerramos todo junto. Ahí está la disminución triple. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4. A ver que se ha salido esto. 5 y 6. Y terminamos la vuelta con un total de 11 puntos. Ahora, antes de seguir tejiendo, vamos a cortar un trozo de alambre de unos 30-31 centímetros de largo, más o menos, y en la puntita lo dobláis un poco, así en forma de espiral. Yo es que aquí ya lo tengo pegado, pero bueno, igual que en otros vídeos ya os tengo enseñado, lo dobláis un poquito así en forma de espiral, haciendo la forma del pie, ¿vale? Tomáis así la medida de la planta del pie y lo vais doblando. Y luego le ponéis un poquito de cinta aquí para que quede bien rígido y bien seguro. Y esto lo vamos a meter ya dentro del pie, porque ya luego es muy difícil de meter si seguimos tejiendo.
Lo vamos a meter aquí adentro. Esto es si queréis articular el muñeco o si queréis que os quede rígido, si no, pues no es necesario que se lo pongáis, eso ya a vuestro gusto. A mí me gusta ponerlo para que queden más duritos. Así se lo colocamos y ya podemos rellenar un poco el pie. Ahora en la vuelta número 10 y en la número 11 vamos a hacer los 11 puntos bajos que tenemos, uno en cada punto. En la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos, marcamos el primero y en el último punto vamos a hacer un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora, desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 15, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 16 vamos a empezar haciendo un aumento y ahora vamos a hacer 11 puntos bajos, uno en cada punto. Y terminamos la vuelta con un total de 13 puntos. Ahora, desde la vuelta número 17 hasta la vuelta número 19, vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos. Vais rellenando la pierna según os haga falta y ahora en la vuelta número 20 vamos a empezar haciendo una disminución. Ahora hacemos 9 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 9 puntos bajos, de nuevo una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 11 puntos. Ahora en la vuelta número 21 empezamos haciendo una disminución. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto. Y terminamos la vuelta con un total de 10 puntos. En la vuelta número 22 empezamos haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4 y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 23 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Ahora en la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer una disminución. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y de nuevo una disminución. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4 y terminamos la vuelta con un total de 10 puntos. Ahora en la vuelta número 25 empezamos haciendo 9 puntos bajos y después de los 9 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 11 puntos. Ahora en la vuelta número 26 vamos a empezar haciendo un aumento. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 27 empezamos haciendo un aumento. Y ahora vamos a hacer 11 puntos bajos, uno en cada punto. Y terminamos la vuelta con un total de 13 puntos. Ahora en la vuelta número 28 y en la número 29 vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos. En la vuelta número 30 comenzamos haciendo un aumento. Y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto.
y terminamos la vuelta con un total de 14 puntos. Ahora, desde la vuelta número 31 hasta la número 36, vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Una vez que lleguéis a la vuelta número 36 con los 14 puntos, ahí ya podéis cerrar y no hace falta que dejéis hebra larga porque lo vamos a unir con la otra pierna tejiendo. Entonces tenéis que hacer otra pierna igual, con la única diferencia de que en esta habéis tejido hasta la vuelta número 36, en la siguiente que hagáis vais a tejer hasta la vuelta número 37. En la segunda pierna que hagáis ya no cortéis la hebra, que con esto es con lo que vamos a unir. Entonces ahora vamos a empezar a nombrar las vueltas otra vez desde la número 1, porque vamos a empezar con la unión del cuerpo. Y para empezar vamos a recorrer los puntos que hagan falta, los que sean necesarios, hasta que lleguéis a la parte interior del muslo, ¿vale? Estáis por aquí, estaréis más o menos por la parte de detrás, fijaros dónde está el pie. Tenéis que llegar a la parte interior del muslo, así, más o menos por aquí, a ver si enfoca bien, más o menos por ahí, dejando el pie hacia adelante. No digo cuántos puntos tenéis que recorrer, porque dependiendo de la tensión que le deis, o del número de hilo que estéis usando, o el número de gancho, pues serán unos puntos o serán otros. Entonces, para que a todos nos quede por igual, cada uno que recorra los puntos que sean necesarios, vamos haciendo así. Y más o menos hasta que lleguemos a la mitad interior del muslo. Por ahí, igual he hecho demasiado, así. Lo voy a dejar ya por ahí, esta creo que sería la mitad interior de este muslo. Y ahora vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y tomamos la otra pierna y la vamos a unir en la otra mitad interior del muslo, que quede parejo con la otra pierna, ¿vale? Las colocáis así, rectitas, y más o menos ahí donde creáis que es el punto interior, pues ahí os unís. Nos unimos haciendo un punto bajo. A ver, vamos a tomar esto así. Hacemos ahí un punto bajo. Y este es el primer punto de la vuelta, entonces aquí lo vamos ya a marcar. Y ahora vamos a hacer 13 puntos bajos más, que son los que tenemos alrededor de la pierna. Tenemos un total de 14, pero aquí ya hemos hecho uno. Entonces ahora vamos a ir haciendo los 13 puntos que quedan, que hay alrededor de la pierna. Ahora vamos a hacer los 4 puntos que tenemos en las cadenas. Habíamos hecho 4 cadenas, entonces en cada una de las cadenas hacemos un punto. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y después de los 4 puntos de las cadenas vamos a volver a hacer los 14 puntos que tiene la pierna. Hacemos alrededor de la pierna 14 puntos. Y después de los 14 puntos de la pierna volvemos a hacer 4 puntos bajos en el otro lado de las cadenas. Hacemos aquí uno. En la siguiente cadena hacemos otro, van 2. En la siguiente hacemos otro punto, van 3. Y en la última otro punto y van 4. Y terminamos la vuelta número 1 con un total de 36 puntos. Ahora, antes de seguir, vamos a doblar estos 2 alambres para que no estén molestando. Doblamos poniendo los pies rectos, ¿vale? Hacia adelante, y esto lo vamos a doblar así hacia el medio y luego hacia arriba, así, para que veáis cómo queda. Otra vez hacia el medio y hacia arriba, y así es como tiene que quedar más o menos la doblez y los pies. Ahora esto lo pegamos con cinta y ya seguimos tejiendo. Entonces ahora, desde la vuelta número 2 hasta la número 7, vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a volver a hacer los 36 puntos que tenemos, pero los vamos a hacer tomando solo la parte de la hebra que está por adentro.
Entonces ahí hacemos uno, así, tomando solo la hebra de dentro, hacemos otro, y así vamos haciendo los 36 puntos que tenemos alrededor en la vuelta número 8. En la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo un punto bajo, ya lo vamos a marcar, y a continuación de este punto bajo vamos a hacer una disminución. Aquí ya estamos tomando el punto completo. Hacemos un punto bajo, una disminución, y esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Tenemos que hacer 12 veces un punto bajo y una disminución. Aquí ya tenemos una, nos quedan 11 veces más. Hacemos un punto bajo y una disminución, y así terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a empezar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar, y a continuación vamos a hacer una disminución. Esto lo vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta, lo de un punto bajo y una disminución. Tenemos que hacer un total de 8 veces, aquí ya tenemos una, nos faltan otras 7, y terminamos la vuelta con un total de 16 puntos. Después de esta vuelta rellenáis ya el cuerpo todo lo que podáis, porque ya luego va a ser muy difícil meter el relleno. Y en la vuelta número 11 vamos a hacer 8 disminuciones. Vamos a ir haciendo así alrededor de toda la vuelta y hacemos 8 disminuciones. Después de esta vuelta ya le vamos a colocar el palito de plástico, así. Se lo vamos a colocar hasta el final, hasta donde ya no podamos más, ahí para que quede bien rígido. Y le termináis de meter relleno si os hiciera falta, ahí como podáis, pues ya termináis de rellenar. Y entonces desde la vuelta número 12 hasta la vuelta número 16 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Dije que hacíamos desde la vuelta número 12 hasta la número 16, hacemos una vuelta más hasta la número 17, ¿vale? Que me confundí. Entonces desde la 12 hasta la 17 hacemos un punto en cada punto de los 8 que tenemos, y ahora en la vuelta número 18 vamos a hacer 8 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. En la vuelta número 19 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir durante 7 veces más, un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, porque en la vuelta número 20 ya vamos a cambiar a color negro, entonces así ya lo empezamos en el siguiente vídeo. Si queréis podéis cortar la hebra y así tenéis el ovillo para hacer otras labores, ¿vale? Cortáis dejando un poquito para que luego sea más fácil cambiar de color. Y ya está, hasta aquí llegamos con el color hueso. Y bueno, pues así vamos con el patrón de Héctor. Espero que os esté gustando. Si queréis podéis decirme en los comentarios qué os parece, si lo estáis haciendo o si lo vais a hacer. Suscribirse, os lo agradezco mucho, que me ayudáis un montón si os suscribís. Activar la campanita para que os llegue la notificación cada vez que esté subiendo vídeo. Y si me queréis seguir en Instagram, es por allí donde más activa estoy. Normalmente muestro por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal, y bueno, pues así también estáis al tanto de todo lo que tengo preparado para ir haciendo por aquí. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidarse mucho. Chao, chao.